La lectura de un libro es un manjar exquisito para las personas con el don de la palabra. Estimados amigos, espero se encuentren bien. En esta ocasión contamos con la presencia de una joven escritora con quien tendremos la oportunidad de charlar. Sin duda alguna, será una plática interesante. Le pedimos a nuestro compañero Armando Calet que nos haga el favor de presentarla. Ficha curricular. Viridiana Blanco Ansúrez. Nace en Otatitlán, Veracruz. Ha publicado en los libros colectivos Tustepec en la vertiente poética, La Fiesta de las Letras, Tres Ventanas a la literatura oaxaqueña, 40 barcos de guerra, Amantes de mar y tierra, Testimonio de una década, Desde el fondo de la tierra, poetas jóvenes de Oaxaca, Atlisco, la palabra escrita en el agua, Guelaguetza poética, mujeres que no callan Veracruz. Cuenta con la plaqueta poesía, El café florece en abril, y con los libros de poesía, En lo oscuro del vientre, 2011, y Luz de los infames, Testimonios 2021. Ha sido editora de varios libros de poesía y narrativa, además de coordinar talleres literarios. En abril de 2007 gana el premio Ramón Figuerola en el certamen de poesía 31, Juegos Florales de Quetzalcoatlus, Veracruz. Gracias. También contamos con la grata presencia de la profesora María Teresa Santiago Uscanga, directora de esta institución educativa, a quien solicitamos dirija unas palabras de bienvenida a nuestra invitada. Hola, muy buenas tardes. Es para mí un honor tenerla en nuestra institución educativa, estar aquí presentes con una parte de nuestro alumnado y esperamos que la experiencia que tiene escuchando su trayectoria sea muy benéfica para nuestros alumnos y que no sea la primera vez que contemos con su presencia. Esperamos tenerla aquí. Nosotros tenemos una academia de la materia de español en donde sería muy interesante para todos nuestros alumnos. Ahorita solo contamos con una minoría de ellos, pero nuestra escuela cuenta con 36 grupos, entonces sería muy importante que usted pudiera compartir esos conocimientos que tiene para nuestros alumnos, para nuestros compañeros de la Academia de Español, ¿sí? Y por qué no, a lo mejor hasta para nuestros padres, ¿no? Entonces, bienvenida a esta institución educativa, esta Escuela Secundaria General José Vasconcelos, que la recibe con mucho gusto y siempre serán las puertas abiertas para usted. Muchísimas gracias, maestra. ¿Una escritora nace con ese talento o se hace a fuerza de estudios en los talleres literarios y en las carreras universitarias? Bueno, ya empezamos entonces con las preguntas. Antes de eso, quiero reiterar el agradecimiento a la institución por esta invitación y créanme que es un gusto para mí siempre compartir con niños y con jóvenes porque de ahí es donde nace todo, donde puede florecer un magnífico lector o un excelente escritor. Entonces, un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, la pregunta que me hace el maestro es referente a si un escritor nace o se hace. Yo creo que definitivamente se hace, ¿no? Primero, bueno, tienes que tomar la decisión de qué es lo que quieres hacer con tu vida. Si quieres dedicarte a las letras, bueno, tienes que tener disciplina, tienes que buscar la manera de construir ese trabajo literario a partir de los recursos que tengas a tu alrededor, ¿no? A lo mejor ustedes en este momento tienen aquí una biblioteca y un espacio, entonces si alguno tendría la inquietud, pues puede dirigirse primeramente a leer todo lo que hay aquí y esa sería una excelente herramienta. Entonces yo no creo que una persona ya nazca destinada a ser un escritor, ¿no? Simplemente es la preparación y la disciplina que tú te impongas en tu vida. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la escritura? Aquí es importante diferenciar el tipo de textos que yo escribo. Yo hago poesía o escribo poemas, entonces es muy distinto una persona que escribe poesía a una persona que escribe una novela, por ejemplo.
Tengo conocidos amigos escritores que escriben novela y que pueden dedicarse 8 horas diarias a estar escribiendo. O sea, es un trabajo más detallado, más a fondo, que requiere mucho más tiempo. En el caso del poema, a veces estás, no sé, parado en el barandal aquí afuera y simplemente llega un momento en que empiezas a imaginar cosas y sale un poema en 15 minutos, en 10 minutos. Y ese fue el momento. Ojo también con eso, no se trata de dejarlo ahí en la primera emoción. Ya después de esto tienes que dejar reposar el escrito, lo retomas y lo trabajas, ¿no? Que ya se le llama tallerear o es una revisión que se hace de los textos. Entonces ya es cuando dices, a ver, esta palabra se la puedo quitar, le puedo agregar esto, si lo hice con métrica o sin métrica, si está ajustado de manera perfecta o no, si hay errores, etcétera, ¿no? Pero digamos que diario lo que yo me impongo es leer. Entonces no hay un día en que pase sin leer algo, ¿no? Aunque sea un solo poema de un escritor. Pero de todos modos hay que leer, ya sea 10 minutos, 15 minutos, o habrá días en que haya mayor oportunidad y pueda leer 2 horas, 3 horas, depende. Y la escritura no lo hago diario, puede ser a lo mejor por semana unas 3 veces que tengo oportunidad de sentarme a bosquejar algo, o ahorita con los equipos, a veces en el celular, uno va en el autobús o donde sea y puedes escribir algo en ese momento. La poesía te permite mucho eso. Ya si yo escribiera a lo mejor cuento, crónica, novela, quizás sí tendría que imponerme una rutina de trabajo más estricta. Hablando de las tecnologías, estamos viviendo una etapa bastante difícil, ¿no? En nuestros jóvenes actualmente no están fomentando mucho la lectura, tal vez porque en casa o en las escuelas no lo hacemos, y aparte porque yo siento que tienen intereses muy diferentes. Entonces, ¿qué recomendación les daría a ellos, a los que no han iniciado ese hábito de la lectura? ¿Qué tipos porque hay variedades, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de lecturas cree usted para que ellos empiecen, pues les puede cautivar más el interés por leer? Sí, ahí yo me imagino que a ustedes a su edad pues sí les interesa mucho la tecnología, ¿no? O a la gran mayoría de los jóvenes. Están muy metidos en el celular, en el internet, en las computadoras, en las tabletas. Entonces allí ustedes van a encontrar muchos recursos para leer, desde libros que pueden descargar gratis, que esa es una gran ventaja para ustedes. Anteriormente no era de esta manera, uno tenía que ahorrar o tenía que irse a las bibliotecas para poder tener acceso a un libro. Ahora ustedes no, simplemente buscan el tema que les interese o el autor que les interese, y ustedes pueden encontrar 1000 cosas que pueden descargar, ¿no? Aquí lo que yo les recomendaría para empezar en el mundo de la lectura es buscar historias que hablaran justamente de jóvenes, ¿no? de adolescentes. Eso algunas veces les llama mucho la atención porque se ven reflejados en los personajes de esas historias, ¿no? Entonces quizá eso les ayude a irse acercando un poquito más a la lectura. ¿Ustedes más o menos entre qué edades están, ¿no? Entre 11 a 15 años. 11 a 15 años, están en secundaria, y de manera personal les puedo decir que yo empecé a leer más y a escribir en la secundaria justamente. Ya en estas épocas de secundaria, allá en mi pueblo, en Otatitlán, Veracruz, hay una sola biblioteca municipal, entonces me empezaba yo a ir en las tardes a la biblioteca, porque también había la necesidad de ir allí a hacer las tareas muchas veces, porque volvemos a lo mismo, no había tanto acceso al internet. Entonces, ¿a dónde ibas a investigar las tareas? Pues a la biblioteca municipal. Entonces, allí fue que, descubriendo los libros, dije, bueno, ¿y por qué no puedo leer este libro de poesía que está aquí? No es parte de mi tarea, pero a lo mejor vengo a hacer la tarea y me quedo un ratito más leyendo. Y ya después iba exclusivamente a leer. Yo en mi caso empecé leyendo poesía, y aunque parezca extraño, creo que de los primeros libros que agarré fue el de Sor Juana, que no es un libro tan sencillo porque el lenguaje es otro, ¿no? Sin embargo, me interesó,
Entonces, a veces le podemos recomendar algo a los jóvenes, pero finalmente no sabemos qué le va a gustar particularmente a cada uno de ustedes, ¿no? No hay nada más o ninguna otra posibilidad más que ustedes busquen en todo el universo que hay en internet o físico y se encuentren con algo que amen, con algo que les agrade. ¿Estudia para escribir su obra o de su imaginación surge? No me acuerdo quién decía que es 99% de disciplina y 1% de esto que le llaman inspiración, ¿no? Y que si llegan las musas, que te encuentren trabajando, dicen. Entonces, no es como dicen de que ya de repente llega el momento y ya escribes un excelente poema, ¿no? Y sale de la nada o sale de lo que pensaste en ese momento. Sí hay un trabajo detrás, ¿no? Y el trabajo detrás pues tiene que ver justamente con los libros que has leído. La primera responsabilidad de un escritor es leer, esa es su primera responsabilidad. Si a ustedes les llega un escritor y les dicen que no le gusta leer, no le crean nada, ¿no? No puede ser posible. No puede alguien ser capaz de escribir algo interesante, algo bueno, si no ha leído, ¿no? No es posible. Entonces, sí hay una preparación de antemano, aunque yo personalmente no estudié la licenciatura en letras. Yo soy pedagoga de profesión, tengo una maestría en educación, trabajo en una institución educativa, pero también paralelo a esto he ido haciendo cursos o talleres relacionados con la literatura, ¿no? Buscando maestros, ilustrándome con personas que tienen más trayectoria que yo, que tienen muchos libros publicados, que tienen premios nacionales e internacionales, personas que han viajado mucho. Entonces siempre se está buscando una persona que te enseñe, ¿no? Alguien que sepa más de lo que tú sabes. Y esa es la preparación. En el mundo moderno es complicado ser escritor. Yo creo que cada vez hay más distracciones, ¿no? A veces llega uno a casa después del trabajo, estás cansado, te recuestas en un sillón o en tu cama y lo más fácil del mundo es agarrar el celular o prender la televisión y ahí se te pasan horas, ¿no? Cuando te das cuenta ya pasó 1 hora, pasaron 2 horas y ahí estuviste viendo memes, viendo videos chistosos o viendo las noticias en la televisión y dices, bueno, y de estas 2 horas, ¿por qué no las pude utilizar para algo más productivo? Para bosquejar un texto o para leer 2, 3 cuartillas, ¿no? Entonces creo que sí es complicado porque el mundo exterior te absorbe. Tienes amistades y te dicen vamos al cine, vamos a tomar un café, vamos a comer, fíjate que es el cumpleaños de fulano de tal, nos vamos a la fiesta y ya se te va todo un día, toda una tarde. A veces como escritor o si quieres hacer algo en la vida literaria tienes que apartarte un poco, ¿no? De todo ello y ser más introspectivo, estar contigo mismo porque la escritura es un trabajo solitario finalmente. Entonces sí hay a veces, no es sacrificio, ¿no? Porque lo haces con gusto porque es algo que te gusta, pero sí tienes que dejar de lado la vida social muchas veces también, ¿no? Si no, ahí se te pasa la vida socializando y ya nunca hiciste nada más. ¿Qué satisfacciones te ha traído la lectura? La lectura principalmente me ha dado mucho más, creo yo, que la misma escritura, ¿no? A través de la lectura, a veces cuando tienes momentos complicados en la vida, a veces se te olvida. Estás leyendo algo y definitivamente se te olvida lo que estás sufriendo, lo que estás padeciendo. O también la lectura es un medio para encontrar soluciones a tus problemas. Entonces de repente dices, a ver, tengo esa problemática, me estoy sintiendo de esta manera, voy a buscar algo en los libros que me pueda ayudar. Y muchas veces son tus mejores amigos, son tu mejor compañía, y una vez que tomas amor de ellos, ya no los puedes dejar y siempre quieres estar con los libros alrededor, ¿no? A veces también casi se comen tus espacios, ¿no? Porque los libros físicos, o al menos los que disfrutamos, los libros físicos,
pues requieren de mucho cuidado. Aquí en la ciudad de Tuxtepec, en la cuenca, hay mucha humedad, entonces se los come un comején o le cae la humedad y se dañan tus libros, con la lluvia, etcétera, ¿no? Entonces sí se comen tus espacios vitales, pero también se comen esos malos momentos, ¿no? Los libros. ¿Y alguna recomendación para nuestros maestros, a nuestros padres, para que fomenten la lectura en sus hijos? Porque muchas veces por ellos mismos no lo hacen, ¿no? Entonces es bien importante que pues empecemos a hacerlo, porque le repito, como le dije hace rato, estamos perdiendo ese hábito y pues ayuda muchísimo, ¿no? Al desenvolvimiento de la persona, lo acaba usted de decir. Pueden ellos refugiarse en los libros para poder hacer a un lado a lo mejor cosas negativas que les estén sucediendo. Entonces, ¿qué recomendación nos daría a nosotros como docentes, principalmente a los maestros que le dan la materia de español, que es la que está relacionada con todo eso, ¿no? Sí, todos los docentes y los padres de familia son formadores, ¿no? Entonces, a la edad de ustedes, o niños o adolescentes, únicamente aprenden por el ejemplo. Si yo les digo, oigan, pónganse a leer 15 minutos diarios, lean 15 minutos diarios, lo más probable es que la mayoría de ustedes no acate la instrucción. Pero si ustedes ven a sus maestros leer, si ustedes ven a sus padres leer, les van a contagiar ese gusto. Entonces, lo único que yo puedo recomendarle a los padres y a los maestros es que lean. No hay más que hacer. Si ustedes vieran a sus maestros aquí en el receso o en una hora libre que ellos tengan leyendo, tal vez se preguntarían ustedes o se acercarían y dirían, ¿qué está leyendo mi maestro? ¿No? Y una vez que uno como docente o como padre adquiere el hábito de la lectura, también adquieres esa emoción al hablar de los libros. Entonces tú quieres hablar de ello con las personas. Quieres decirle, oye, mira, fíjate que encontré este libro, está maravilloso, me están contando esta historia, mira lo que dice aquí. ¿Sí? Hasta se te eriza la piel cuando hablas de los libros y los amas. Eso lo transmites y no hay otra forma de transmitirlo más que amando la lectura. ¿Nos podría explicar cuál es el procedimiento para publicar un libro? El procedimiento para publicar un libro, bueno, hay varias formas. En México existen editoriales, seguramente ustedes han escuchado hablar de algunas de ellas, hay unas muy famosas, algunas se dedican exclusivamente a libros educativos, no sé, dígase Trillas, Larousse, son editoriales, ¿no? Así como eso, también hay editoriales que se dedican a publicar literatura. Y esa es una forma, ¿no? Es complicado, sí, porque ¿cuántas personas escriben en México? Infinidad. Entonces, acercarse a una editorial y que te respalden con tu obra no es tan sencillo. Ahora, en México también hay muchos concursos literarios. Esto, por ejemplo, el gobierno del Estado de México lanza una convocatoria para poetas, ¿no? Tienes que entregar un material de unas 60, 70 cuartillas y si tú ganas ese premio te lo publican y algunos te dan algún recurso económico, ¿no? Entonces, esa es otra forma de publicar y hay otras personas que publican de manera independiente. Es decir, a lo mejor yo tengo mi recurso o por ahí mis ahorros o lo que sea, entonces yo voy con un diseñador, con una imprenta y le digo, yo tengo este texto, yo quiero que tú me diseñes este libro y luego voy a la imprenta y yo quiero que tú me imprimas, no sé, 500, 1000 o para lo que me alcance mi recurso, ¿no? Esa es otra forma de publicar. Todas son válidas, todas son buenas. Lo que yo siempre sugiero a esas personas que escriben es que no se desesperen por publicar. No es lo más importante a la hora de escribir o no es lo que debería ser lo más importante. Uno escribe, se supone, porque amas las letras, porque tienes algo que expresar, no porque te quieres hacer famoso a partir de una publicación, ¿no? Entonces no hay que desesperarse en publicar y ver las formas en que lo podemos hacer y adelante, ¿no? Emprender el camino que tengamos que emprender.
La ventaja de cuando se publica a partir de una editorial es que ya tienes alguien que te respalda, es decir, la editorial te respalda. Por ejemplo, este libro que está aquí es un libro colectivo, se llama Testimonio de una década. Aquí hay unos de mis poemas, pero todas estas personas participan, ¿no? Entonces aquí digamos, la institución que está respaldando la obra es la UNAM. No sé si ustedes alcancen a leer allí. Entonces la UNAM está avalando este material o está diciendo que para ellos es bueno y por eso lo van a publicar, ¿sale? Entonces así funcionan las editoriales. Este libro que tenemos aquí, fue mi primer libro individual, participé en una convocatoria del gobierno del estado de Oaxaca. Ellos seleccionaron mi material y me lo publicaron. Entonces aquí la Secretaría de Cultura del estado de Oaxaca está avalando que a ellos les pareció bien el texto y por eso lo publican, ¿no? Esa es la ventaja de cuando publicas con una editorial. Entonces cuando tú publicas de manera independiente, digamos que te avalas a ti mismo, pues. Eso no significa que el material sea malo, puede ser un excelente material. Sin embargo, digamos que la editorial te da un plus, ¿no? Ok. Oiga, y una curiosidad, hablando de la escritura, pues ahorita acaba de decirnos que muchas veces pues es sentimientos, experiencias, imaginación, ¿no? Bueno, cuando ya tiene su escrito o su poema y lo quiere publicar y tiene ese respaldo, ¿no ha encontrado que le distorsionan eso que usted quería transmitir? ¿Puede suceder eso? Sí, puede suceder. Por eso también es importante trabajar con alguien serio, ¿no? Ajá. Alguien formal, alguien que ya conoce de literatura. Entonces, me ha pasado ese tipo de cosas, pero digamos en alguna ocasión un amigo dijo, oye, bueno, ni siquiera me pidió permiso, ¿no? Pero publicó unos poemas míos en un periódico. Entonces cuando según él me quería dar la sorpresa y me dijo, mira, te traigo este periódico, revísalo para que veas lo que hay ahí, ¿no? Estaban algunos de mis poemas, pero pues estaban los versos todos movidos, ¿no? Fuera del sitio donde yo los puse, los signos de puntuación no se habían respetado. Entonces le dije, gracias, pero se ve que el periódico no se dedica a la literatura porque pues movieron todo. Entonces se pierde el sentido que el escritor le quiso dar al texto. Entonces siempre lo recomendable pues es buscar justamente editoriales o personas que tengan experiencia en la literatura para que pues eso no suceda. ¿Cuántas obras tienes publicadas? De manera individual tengo 2 libros, una plaquette y 10 colectivos. Esa es la totalidad de la obra hasta el momento. ¿Y en esos colectivos intervienen en puros poemas? Sí, creo que de los que he participado todos son colectivos dedicados a la poesía, creo que excepto uno que tiene poemas y cuentos. Oh. ¿Todos los que integran el colectivo son de la región o son de diferentes partes de No, México? son de diferentes partes. Okay. Por ejemplo, hay de todo el país. Oh, qué bien. Este es específicamente del estado de Veracruz, que este es el más reciente, de hecho el colectivo más reciente, que se hizo con poemas de mujeres que hablan acerca de la violencia de género. ¿No? Y solamente es de escritores del estado de Oaxaca, también de escritores del estado de Oaxaca. Estos son de todo el país. Tengo por ahí uno que es internacional, que lo hicieron en Perú. Entonces, esos son, ¿no? Hay otros colectivos, pero ya ni siquiera los tengo ahí en mi biblioteca, ya no tengo ejemplares. ¿Cuál es el proceso para formar parte de un colectivo? O sea, ¿usted sola los busca o ellos la llaman o qué pasa? También puedes hacer ambas cosas, ¿no? Ok. En mi caso, la verdad es que yo no los busco. Qué bueno. Como ya tengo muchos años dedicándome a esto, ya hay gente que me ubica, que me conoce,
Entonces me dicen, oye, queremos hacer este colectivo y como que se relaciona con lo que tú haces, ¿no? Por ejemplo, el libro de mujeres de Veracruz, yo nací en el estado de Veracruz. Entonces me dijeron, tú eres veracruzana, tú escribes un poco acerca de la violencia de género, entonces tú encajas ahí perfectamente, ¿te gustaría participar? Sí, sí me gustaría, Claro. ¿no? En el caso de los de Oaxaca, pues también me invitaron porque yo vivo hace muchos años en Tuxtepec, que es del estado de Oaxaca, ¿no? Entonces así se han dado invitaciones, pero en lo personal creo que nunca he buscado ser parte de un colectivo, sino que me han llegado las invitaciones. Muchas felicidades por eso. Gracias. ¿Nos podría contar sus experiencias vividas en el momento de la creación de un libro y, por supuesto, leernos algunos pasajes? Bueno, en el caso del primer libro, allí hay poemas que empecé a escribir desde muy joven, desde adolescente. Entonces es un libro que le tengo cariño, pero que ahora ya hay poemas que ya ni siquiera me gustan, ¿no? Sí, pues ya evolucionó. Por lo mismo, porque había cierta inmadurez todavía, Sí. lo que es normal, por supuesto. Y ya este libro que es el más reciente, que se llama Luz de los Infames, este me lo publicó una editorial en Buenos Aires, Argentina, entonces la verdad es que también ha caminado mucho este libro y ha sido muy favorable para mi carrera literaria. Y de este libro fue una experiencia diferente, porque cuando yo quería empezar a escribir, dije, bueno, ¿de qué voy a escribir ahora después de escribir ese libro, ¿no? Te quedas como con un vacío y una incógnita de qué es lo que sigue. Entonces, en mi caso siempre he querido hablar de la violencia, de lo que vivimos alrededor las mujeres, de lo que padecemos, de las desaparecidas, de las muertas, de cosas que no son muy agradables en el mundo. Y digo, ¿por qué no escribir de ello? Porque a veces como escritores, sobre todo de poemas, pretendemos enfocarnos mucho en lo bonito, ¿no? En el amor, en la amistad, en las flores, en la naturaleza. Y siempre digo que no todo en la vida En el es hermoso. desamor. En el desamor, ¿no? En el que estoy aquí cortándome las venas porque Sí. ya fulanito ya me dejó, yo qué sé, ¿no? Pero Así es. eso no es todo en la vida. La vida tiene muchas cosas fuera de nosotros, de nuestro propio yo, que a veces cerramos los ojos, ¿no? O vamos caminando y hay un indigente y cerramos los ojos, volteamos la cara. Sin embargo, esa persona ahí sigue. Nosotros estamos aquí, pero allá afuera muchas mujeres están siendo violentadas, muchas mujeres están desapareciendo, en sus familias sus maridos las están golpeando, en fin, ¿no? Entonces, yo empecé a ver muchos puntos de violencia en nuestro país y dije, ¿por qué no escribir de ello? Entonces, este libro justamente habla mucho de la muerte y sí fue un proceso duro, complicado, porque había noches en que tenía hasta pesadillas, ¿no? Porque acababa de ver una nota roja, un documental, una noticia, entonces te ibas con esa sensación a la cama, porque mis tiempos de lectura y de escritura regularmente son en la tarde-noche, ¿no? Porque es cuando más tiempo libre tengo. Entonces, sí fue complicado, ese fue un proceso difícil. Empezaste en la adolescencia, entonces, ¿no? Sí, a escribir, sí, empecé más o menos a la edad de ellos. Creo que mi primer poema me lo publicaron cuando acababa de entrar a la preparatoria. 15 años, ¿no? Sí, más o menos. Aproximadamente. Bueno, el público que te está escuchando en este momento, pues es adolescente. Sí. Pasan muchas vivencias entre ellos y tienen cambios bastante drásticos. En esa época que ya te interesó la lectura y la escritura, ¿viviste momentos difíciles y que te ayudó a superar el leer y el escribir? Maestra, me va a hacer usted llorar. De eso se trata, que de nos eso se comparta trata. sentimientos también, ¿no? Sí pasé por un momento muy difícil, una cuestión muy importante, muy impactante en mi vida y que ha sido muy difícil separarlo, ¿no? Dejarlo atrás. Entonces, creo que justamente por ese momento, por ese shock en mi vida de adolescente, preadolescente,
empecé a escribir, ¿no? Empecé a bosquejar ahí algunas cosas. Y sí me ayudó la lectura, les decía hace ratito, como que a separarse, a salirse un poquito de tu mente, ¿no? Del problema que traes cargando encima. Y después de muchísimos años de mucho trabajo, también emocional, psicológico, aquí en este libro hay un poema dedicado a ese momento que yo viví por allá de los 11, 12 años. Entonces, imagínense cuántos años no tuvieron que pasar para poder escribir y arrojar eso, ¿no? Eso que ya, de lo que ya podrías hablar sin llorar, ¿no? De lo que ya le puedes decir a la gente, de lo que puedes transmitir. Pero que sí, yo estoy segura que alguno de ustedes o la gran mayoría está pasando por alguna situación que posiblemente va a marcar sus vidas, ¿no? Hasta donde llegue, de adulto, de anciano, y que probablemente siempre lo van a recordar. La adolescencia es un momento muy, muy importante, la niñez, ahí es donde pueden suceder cosas que te cambian, ¿no? Que te marcan. Ok, muchas gracias, porque a veces nuestros adolescentes miran a sus artistas o a personas que ya hemos avanzado, que tenemos alguna profesión y creen que no hemos pasado por ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, para que ellos vean que somos resultado de la evolución que vamos teniendo, ¿no? Como personas, y que sí, todos hemos atravesado momentos difíciles y precisamente es en la adolescencia, muchachos. Entonces, no se desesperen si eso llega a ocurrirles, ¿no? Hay maneras de sacar adelante y ahorita les están recomendando una que es la lectura o escribir todo lo que sienten, ¿no? Y posteriormente a lo mejor si no tienen ese objetivo de publicar un libro, pero lo tienen ahí guardado y se lo pueden enseñar a sus hijos, ¿no? A sus sobrinos. Sí, o ustedes quieren volver a leerlo. Exacto. Incluso a veces utilizan la escritura como una terapia, ¿no? Sin necesidad de pensar en publicar, simplemente escribo, a lo mejor lo guardo o lo quemo, lo entierro. Sí, es una forma de dejar ir. Creo que todos hemos sido escritores, ¿no? Sí, así todos es. En algún momento hemos escrito un poema. Aquí mi compañero no le conocía eso, pero escribe poemas. Sí, entonces, yo me gustó mucho la lectura también, la poesía. Me gustaba decirla, ¿no? Y creo que yo perdí a mi madre muy joven, de niña prácticamente, entonces yo creo que me refugiaba en eso y decía poemas muy bonitos. Entonces, se puede, muchachos, cualquier tipo de situación que estén atravesando, el tenerlos aquí presentes, pues no nada más es para que sean ese público, sino para que vivan y para que vean que esas experiencias nos ocurren a todos y las superamos, ¿sí? No se acaba el mundo, hay maneras de resolver ese tipo de problemas, que creo que es el objetivo principal, aparte de conocer su trabajo. Discúlpame que a veces te hablo de tú y te hablo de usted, pero eres de tú, joven. por favor. Entonces, de conocer ese trabajo, ¿no? Y ver que, pues eso que están guardando en sus diarios, muchos niños escriben diarios y son escritores, ¿no? Sí, así es. Entonces, niños, jóvenes, eso que están guardando ahí, pues no lo rompan. Cuando están decepcionados, cuando están felices, ¿no? Todo eso lo van escribiendo y pues es parte de nuestras vidas, muchachos. Pero sí nos gustaría escuchar uno de sus escritos. ¿Nos haría el favor? Sí, claro que sí. A ver, de este libro son un poquito fuertes, de hecho aquí al maestro les mostré algunos, y me decían, no, como que no tiene otros. Le llegaron al maestro. Yo creo que no son su tema favorito. Es que yo soy romántico. Él es amoroso. Es muy sensible su maestro, ¿eh? A ver, les leo este. No es mi trabajo poblar al mundo, es medianoche y no hay fulgores que arrojar al optimista. No preguntes por mi descendencia cuando tus hijos arañan el fango, crecen para ser entregados a la guerra o mueren o matan. No preguntes por mis ratos felices, bajo más lunas has llorado los acuosos rumores de la enfermedad o la ausencia.
No me hables de las ofrendas heredadas, si no posees ni gracia ni bondad, ni siquiera una fuente donde sofocar tus vicios. No me hables de la soledad, ella y yo jugamos a las desgracias, la persigo, aglutino sus líquidos interiores y despierto agradecida. Pero tú corres como si fuera un cáncer, como si sus entrañas te sacaran a la superficie maloliente y purulento. Arrojo tus desechos al río. Dime si aún piensas que en tu vejez habrá quien te sostenga. Pobre de ti, que desprecias a la única compañía, tímida pero letal cuando empuña las ofrendas. Verás a tus hijos desgarrando los demonios que tú mismo les heredaste, que la sangre se devalague y de ser necesario se borre de la tierra. Un aplauso, muchachos. Este poema que les leí, no sé si lo notaron, pero lo hice porque siempre, todavía me preguntan, ¿y no tienes hijos? ¿Y cuándo vas a tener hijos? ¿No? ¿Y para cuándo? ¿Y por qué no? Y no, No tiene. y no. Pero a veces a la edad, ¿no?, que yo tengo, a las mujeres siempre nos están cuestionando eso. Y a estas alturas yo creo que no es válido, ¿no? Cada quien decide si tiene, si no tiene, en qué momento, por qué sí o por qué no. Y a veces sí es impresionante que todavía después de tantos años me sigan preguntando, ¿y por qué no tienes hijos, no? Entonces este poema lo hice en respuesta a esa pregunta. Cuando te piden de que leas una de tus obras, así como en este momento, ¿ese sentimiento es el mismo de la primera vez que lo escribiste o a través del tiempo ese sentimiento va cambiando? Por ejemplo, ahorita se te vino al recuerdo, ¿no? Y cuando tú estabas escribiendo, esa imaginación en tu mente era un mundo que tú estabas creando. Ahorita que lo leíste, regresó a ti ese instante, ese mundo que tú te imaginaste, o va cambiando a través de los años. Pues cuando son poemas tan personales, permanecen, ¿no? O tú sabes por qué lo escribiste, en qué momento, qué te motivó a escribirlo, tú lo sabes. Pero también es cierto que las emociones van cambiando, ¿no? A lo mejor en un momento de enojo, eso yo lo escribí porque ya me tenían cansada con la pregunta. Sin embargo, ya después que lo leo, ya no estoy molesta con eso, pero sí recuerdo el momento o por qué lo hice. No sé si me explico, ¿no? Es decir, las emociones van cambiando, pero el motivo es el mismo. Y ese ha de ser uno de los más recientes, ¿no? Aparte, ¿has tenido musos o musas? ¿A sí quién le has dedicado tus? No sí, puedo ¿no? decir los nombres. No, simplemente, o sea, algún amor que… sí, claro. ¿Sí? A ver, espérenme, por aquí tengo A ver. uno. ¿Y esa persona sabe que fue dedicada para él? Pues es que de hecho es a varias personas, uno solo, entonces. Ah, bueno, ya ven, esos sentimientos florecen entonces. De hecho le puse a todos y a ninguno, ¿no? Ok. Te amo porque eres la semilla en el surco, luz y enmienda de los días moribundos, cuando una molécula en la esencia de lo inerte. Te amo porque para tus instintos no fui tu sangre, la grieta en la vasija por la que te asomabas cada noche. Conocí mi propio grito de lágrimas diluidas. ¿Puedo decir groserías? Sí, aguanta. Te amo porque reuniste todas mis cicatrices y las plasmaste frente a tus ojos. Te amo porque fuiste la palabra, el sendero libertario en mi cuerpo apenas perverso. Me envolviste y las sábanas permanecieron aún después de la desdicha. Qué gloria saberte ausente. Te amo porque me enseñaste terciopelos y desgarraduras, la carne y lo volátil en una sola tarde. Juguetes vestidos de rojo sentenciaron el libertinaje en tranvías citadinos. Estuve hasta que el placer se hizo opaco. Te amo en el equilibrio del gozo y la ternura,
poco resistí a tu corazón en transparencia. No sé cuándo he de olvidarte, con tus lejanías de descendencia ya trazada. Representas todas mis estaciones y por momento eres nada. ¿Por qué no vienes y me arropas? Muy. Muchachos, Ahí en Muy el bonito. video, ahí le van a poner el sonidito ese de pi. sí, ¿no? sí, sí. Para en el que no- video, en para el que no video se tiene que escuche. estar guardadito. Si no, al rato los papás vienen Es- asustados. Pero bueno, luego no saben, ¿no? Pero No saben lo que ellos los hablan, mismos ¿verdad, muchachos muchachos? manejan un lenguaje mucho ¿A ustedes no más. son de los que hablan feo? No. No, ninguno. Mis respetos, entonces, felicidades, porque escucho muchísimo Sí. por ahí. Bueno, Bueno, ya escuchamos los poemas, ya nos movió algunas fibras del alma. Ahora nos gustaría que alguien del público nos hiciera el favor de preguntarle algún sentimiento que surgió en este momento que hemos estado platicando. ¿Les concedo la palabra? adelante. Bueno, pues me presento. Es un gusto conocerla y saber de usted o de sus escrituras. En mi opinión, soy muy fanática de la lectura y me gustaría saber para usted qué es lo que significa la escritura o en su opinión personal, qué es para usted esa palabra o lo que le da sentimiento. Ok, gracias por la pregunta y qué bueno que te guste la lectura. Ojalá que ese hábito permanezca en toda tu vida, ¿no? Y pues para mí la escritura es un arma también y es una herramienta de catarsis para mi vida. Entonces, a estas alturas, ya después de varios años de estarla trabajando, no puedo prescindir de ella. A veces cuando pasan muchos días, cuando pasan semanas y no he escrito nada, siento que algo me hace falta, que he dejado de hacer algo importante en mi vida que es vital para mí, ¿no? Entonces eso es la escritura, es algo vital, es una herramienta para mí, es un salvavidas, es lo que me hace permanecer aquí en este mundo sin volverme loca. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más, muchachos? Buenas tardes, es un gusto conocerla. Quisiera saber cuál es el sentimiento que desarrolla o percibe al realizar una lectura. ¿Varía mucho del tipo que esté leyendo? Gracias. Sí, puede variar mucho. En lo personal, me gusta leer un poquito de todo, literariamente hablando. Entonces, es muy diferente, por ejemplo, leer un ensayo literario, ¿no? O un autor que te está escribiendo acerca de la vida y obra de, no sé, de Borges, por ejemplo. Entonces, te da otros sentimientos, otras emociones a cuando lees un poema de amor o cuando lees un poema a la patria. Entonces puede variar muchísimo, ¿no? Dependiendo del libro que tengas en tus manos. ¿Qué es lo que más le agrada a usted de su carrera? Lo que más me agrada de mi carrera, estar a solas escribiendo y leyendo. Algo curioso es que cuando yo empecé a escribir, yo no pensé en esto que estoy haciendo ahora, que es hablando frente a un micrófono y a una cámara. Jamás me lo imaginé, ni siquiera lo quería hacer porque yo fui una adolescente, todavía una adulta bastante reservada, incluso tímida. Entonces, por allá a los 15, 16 años jamás me imaginé estar aquí enfrente de un público, teniendo un micrófono en la mano y siendo capaz de hablar ante el micrófono, jamás. Entonces, cuando lo empecé o lo tuve que empezar a hacer, porque es algo que la propia escritura como que te va arrastrando a eso. Por ejemplo, me llegó la invitación del maestro y me dijo, ¿puede ir usted a la escuela para hablar con los chicos acerca de la literatura? ¿No? Entonces, yo dije, sí, claro que sí lo puedo hacer, claro que voy a ir. Pero yo no lo pedí, ¿no? O sea, como que el mismo trabajo literario te va arrastrando a eso.
Entonces tienes que hacerlo, ¿no? Y lo haces con gusto. Pero sí, la mayor satisfacción es estar solo en tu habitación, en tu casa, leyendo y escribiendo. Otra última pregunta. Acaba de decir que no se imaginó estar frente a una cámara o así. ¿Qué le motivó a hacer un libro, presentarlo al público, sus poemas o su libro? ¿Qué fue lo que le impulsó? Para que yo publicara el primer libro fue mucha presión, ¿no? Fue presión de los compañeros con los que iba yo al taller literario, ¿no? Que me decían, ya estás lista para publicar, ya publica, ¿no? Ya saca ese material que tienes ahí. Me decían ellos, una vez que lo sacas o que lo tienes en papel impreso, como que ya puedes ir avanzando, puedes ir evolucionando. Como que si lo dejas ahí rezagado, no vas a crecer mucho como escritora, tienes que sacarlo. Y yo decía, no, todavía no quiero publicar, como que me falta algo, como que ese texto aquí no me gusta. No, ya están listos, ¿no? Ya participa en un concurso, vas a ver que lo vas a ganar y vas a publicar. Y participé y gané, entonces el libro ahí está. Pero sí, les digo, fue complicado para mí desprenderme de esos escritos que finalmente nacieron con la intención de consolarme a mí, ¿no? Que fueron esos primeros escritos de adolescente, no nacieron con la intención de ser leídos por alguien más o de que yo los leyera ante un público, ¿va? Bueno, ¿algún otro comentario más que desea agregar dirigido a nuestro público que nos está observando? Pues ninguno, salvo que lean, que sigan construyendo estos parámetros literarios alrededor de ustedes, que busquen los recursos a los jóvenes, a los padres, a los maestros. Que no hay más, ¿no?, hacia dónde voltear en este mundo que a la lectura, porque es algo que te va a ayudar en todos los campos. Un alumno que lee va a tener buenas calificaciones en todas sus materias, lo más probable, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mejor comprensión y entonces sabe leer hasta una instrucción y eso lo va a ayudar, ¿ok? O un padre que lee sabrá cómo tratar con ciertas problemáticas de sus hijos. Igual un maestro que lee va a saber cómo dirigirse a sus estudiantes. Entonces, para todos es un excelente recurso, se dediquen a lo que se dediquen y hagan lo que hagan en sus vidas. Maestra, sus palabras de despedida. Pues agradecer su presencia, agradecer esta comunicación que está teniendo con nuestros alumnos, que es lo más importante, esta recomendación que lo debemos de acatar todos, la verdad, maestros, alumnos, padres, público, ¿no? Es bien importante. Créanme que, muchachos, que cuando nosotros empezamos con un libro que nos llame mucho la atención, porque eso es lo importante, ¿no? Que el libro que capte nuestra atención. A veces lo queremos terminar, como por ejemplo la jovencita que dice, me encanta la lectura, creo que vives esa experiencia. Un libro que capta tu atención, tú lo quieres terminar rápido, ¿sí? Y aprendes muchas cosas, les decía yo hace rato, palabras. Entonces, esa recomendación vamos a reconsiderarla, muchachos. Ya les dijo 15 minutitos al día, o a lo mejor 5, no, empezamos, aquellos que todavía no tienen ese hábito. Pero hay que hacerlo, muchachos, es bien importante, aprendemos mucho de cualquier lectura, vamos a aprender cosas nuevas. Entonces agradecemos mucho, maestro Leopoldo, la verdad siempre tiene muy buenas iniciativas con nuestra escuela. Hemos tenido muchas experiencias, me ha sorprendido mucho el maestro porque es de ciencias y sobresale en lo que es la literatura, en lo que es la comunicación, y es un maestro tímido porque yo así lo conozco. Entonces aquí creo que es donde él se refugia, lo que platicábamos hace rato, ¿no? Entonces todos tenemos algo en que refugiarnos, pero que sean cosas positivas, muchachos, ¿sí? Y esta es una de ellas. Espero que todos hayan aprovechado esta plática, ¿sí?
Por ahí, pues la recomendación de cuáles son sus libros y que se interesen, ¿no? En ver esos poemas, en recomendarlo a sus maestros de español. Yo conocí un maestro de español que trabajó en esta escuela y lo que hacía, obligándolos prácticamente, y a lo mejor ellos lo veían en ese momento como algo negativo, pero los obligaba a leer un libro a la semana y los evaluaba. Si les preguntaba, y era parte de su calificación en la materia, era de 3er grado, y los jóvenes tenían que leer a lo mejor algo muy, de muy pocas páginas o muy extenso, pero sí creo que fue fructífero para esos alumnos que tuvieron a ese maestro. Entonces, agradecemos mucho su presencia, esperamos que no sea la última vez que comparta con nosotros y que la próxima sea con nuestros maestros de español para que pues ellos también escuchen esas recomendaciones, ¿sí? Y enhorabuena y que siga publicando muchísimos libros más y que en algún momento digamos, esa escritora tan famosa, más de lo que ya en este momento es, que dice que afortunadamente ahora a ustedes a la que la buscan, ¿no? Entonces esperamos que en algún momento estos jóvenes ya siendo adultos vean a esa escritora y digan, yo la conocí cuando tenía 12, 13, 14, 15 años, ¿no? Y pues imagínense qué experiencia, ¿no? Y que cuando encuentren a nuestros alumnos ya adultos, igual y no les Eso. niegue un autógrafo para… No, y lo que me daría más gusto es que pasen los años y yo vea que alguno de ustedes está escribiendo a lo mejor. Claro que ¿no? sí. Eso sí me daría muchísimo gusto. Entonces, pues muchísimas gracias y estamos muy contentos con haber escuchado todas esas vivencias que nos ha comunicado. No, al contrario, gracias a ustedes, de verdad un gusto. El mundo aún guarda secretos. Abre tu mente. Y esto fue Atrévete. Gracias.